no hay un consenso en torno a las interpretaciones sobre Tarteso. Para resumirlo rápidamente, nos encontramos entre los que los consideran que son poblaciones indígenas del bronce final, otros que los consideran un producto de la orientalización, de lo que ya hablaremos más adelante, pero Antonio nos ha hecho un pequeño esbozo definiendo el historicismo cultural, y los que directamente creen que no existe y que es un invento de la fuente, como pasaremos a ver más adelante. Tampoco hay un consenso en cuanto a su extensión geográfica ni cronológica, por lo que aumenta más la problemática a la hora de enfrentarnos a Tarteso. Lo único que está claro, parece ser, y el único concepto es que al menos abarcaría el valle del Guadalquivir, aunque hay gente que se lo va a llevar hasta el Tajo, como veremos más adelante. Este un poco es los puntos de donde vamos a analizar Tarteso, qué es Tarteso, Tarteso en el mito, Tarteso en la literatura, Tarteso en la arqueología, un pequeño apunte sobre Tarteso y el independentismo andaluz, y luego pasaremos a decolonizar la propia imagen de Tarteso. Y esta pregunta la lanzo, que podréis contestarme, así podemos interaccionar un poco. ¿Qué es Tarteso? Alguien, sobre todo que no sea de historia, podría decir que es Tarteso así, a bote pronto, lo que ha escuchado o lo que sea. Pues como la cultura que se desarrolló en el sureste peninsular, en torno a la zona de la actual Doñana, en el Doce de los Lagos, y bueno, poco más. Sí que hay algunos restos como el carambolo, eso lo he escuchado, y bueno, y que por el cierto sector del nacionalismo andaluz ha sido utilizado, puesto la imagen como de los inicios de Andalucía como tal, y poco más. Y luego también todo el tema que has comentado de sensacionalismo, de su relación con la Atlántida y ese tipo de cosas que Pues vamos bien caminado. ¿Alguien más? ¿Alguno de los antropólogos? Pues nada. Vamos a pasar. Mira, pues Tarteso. Tarteso ha sido considerado, como he dicho Pablo, como estado, como el primer estado de la península ibérica. Hay que tener en cuenta que es el primer nombre que conocemos referente a la península ibérica que aparezca en la fuente, concretamente en Heródoto. Puede ser una cultura, puede ser mera literatura, puede que sea algo, puede que no sea nada. Esta docuficción, llamada Solsticio, que intenta un poco recrear la obra de Miguel Romero Ocheo, que es un dramaturgo muy famoso de cordobés, lo que intenta hacer es llevar a cabo esa obra a día de hoy, a través de este chico, que es un joven director de teatro, y que en el casting va a ocurrir esto, que es un poco la idea general que se tiene de Tarteso y cómo cada personaje que responde a la pregunta ¿qué es Tarteso? Va a tener un perfil concreto y la que supuestamente dé con la tecla, por cierto, el documental de la Junta de Andalucía, así que ya podéis esperar lo que es la tecla, la que van a dar. Y esta, que ya lo tenía preparado. Un momentito de dedicar muy bien esto. Dime a cámara. Espérate, esa capilla, sí, lo tenía preparado. A ver lo que sepa sobre Tarteso. Pues la verdad es que sé bien poquito. Tarteso era una ciudad, ¿no? Que se perdió. Tartesos. Que estaba debajo del agua, ¿no? Lo de Tarteso, según la leyenda, ¿no? No existió, ¿no? Me suena que es una civilización. Es como de una ciudad que pertenece como a la Antártida, ¿no? Me suena. Creo que sabemos, ¿no? Pues es un escritor creo que es de la época del siglo de oro, ¿no? Tarteso es lo que la historiografía, los historiadores y la sociedad quieren que sea en cada presente. Al fin y al cabo, como ha dicho Antonio, la historia es lo que decimos desde el pasado, desde el presente. Y tiene unos usos sociales que desarrollaremos más adelante. En este caso, mira, el contexto gráfico de Tarteso, esto es una propuesta actual desde la Escuela de Madrid, que cada vez se intenta llevar Tarteso más al centro. Dentro de nada aparece Tarteso en Asturias. Pero está muy metido con calzador. No me puedo meter a desarrollar los motivos, la cultura material, etcétera, porque habría que hacer uno de cada. Y esta es la propuesta que yo creo que es la más acertada, que es Tarteso en el valle del Guadalquivir, concretamente en el Bajo Guadalquivir. Y como ha dicho Pablo, que el Guadalquivir antes desembocaba en un lago, que es el lago Licuchino,
Aquí, si no se ve bien, esto es Cádiz, esto es Cádiz. Esto es la zona de Jerez, hasta Regia. Esto ya es Tejada la Vieja, aquí está Carmona. Esto es San Lucas de Barrameda. Y ahora mismo esto son lo que conocemos como las marismas del Guadalquivir. Que a día de hoy, en caso de que llueva mucho, se puede ver otra vez la imagen del lago. Con 2 o 3 días de lluvia se ve como esas zonas se vuelven a negar cuando el río baja con mucha fuerza. A nivel cronológico, pues esto también depende. Si creemos que Tarteso es una cultura indígena, pues nos la podemos llevar al siglo XI hasta el siglo VI a.C. Estas son las corrientes tradicionalistas. Ahora vamos a hacer una propuesta cronológica. Que aquí llegaron antes fenicios y griegos antes de establecerse en la colonia de Cádiz, o aceptamos la fecha de Estrabón de que Cádiz se fundó en el 1100 a.C., pues del siglo XIX hasta el VI, que es cuando supuestamente Tarteso desaparece. Y si creemos que es un producto fenicio, un producto del orientalizante, del siglo VIII al VI. Esto así a grosso modo. Esto es una pequeña tablita para que más o menos entendáis cómo ha sido la fase de desarrollo de Tarteso, donde podemos ver, por ejemplo, cómo las poblaciones del Bronce final, ¿no? Las casas son circulares y los asentamientos son rurales. También decir que no sabemos cómo eran las ciudades del Bronce final, porque luego encima están las ciudades orientalizantes, luego lo que se conoce como ciudades tuletanas, posiblemente la ciudad romana, la ciudad árabe, y entonces jamás se ha podido escapar. De hecho, nunca se ha escapado un poblado tartésico, eso para que lo tengáis claro. Algunas necrópolis sueltas. Una evolución en los ritos funerarios, la economía y la jerarquización sociopolítica, que también fue evolucionando con el tiempo. Aquí lo interesante es que la historiografía tradicional ha dividido esto en tres periodos, ¿no? Como si fueran 3 culturas diferentes. Desde aquí yo quiero lanzar el mensaje de que consideramos Tarteso como un continuo. Por eso arriba pone desarrollo de Tarteso, que se inicia con las poblaciones del Bronce final y concluye con la llegada de Roma. Como podemos ver aquí. Pues estas divisiones son productos historiográficos y no cultural. Tarteso no desaparece, hasta Roma sí es el gran agente aculturizador, pero el tema de romanización no vamos a entrar. Y por ejemplo, y por estudios como los de Francisco Villar, de 1995, sabemos que posiblemente Tarteso tuviera conciencia de sí mismo antes de la llegada de los fenicios. De hecho, se denominaban a sí mismos turtas o turtis, y la semitización del nombre será Tarsis, como veremos más adelante, la Tarsis que aparece en la Biblia, y la helenización del nombre, o el nombre que le dieron los griegos, que fue Tarteso. Es decir, Tarteso ya estaba antes que aparecieran por aquí ni los griegos ni los fenicios. Ahora el tema del mito, que es lo que siempre que forma parte de nuestra bandera actualmente, Hércules y las columnas. El hecho de que Tarteso se ubicara en el extremo más occidental del Mediterráneo provocó que los griegos ubicaran aquí los mitos más terribles. De hecho, aquí estaba el famoso Gerión, que es un rey tartésico, que era un gigante de 3 cabezas, nieto de Medusa, casi nada. También se ubica más allá de las columnas de Hércules el Tártaro, que algunos han identificado la raíz Tart con Tarteso, aunque esto lo digo a modo de curiosidad, no es que tenga mucha relevancia. Y como la famosa Atlántida de Platón, como también veremos más adelante, que el National Geographic está encargado de transmitirlo. Pero el mito de Tarteso nos trae una variante que es inédita en el mundo antiguo. Nos viene dado desde fuera. Normalmente la Odisea o el poema de Gilgamesh lo producen las propias sociedades en las que el mito transcurre. Aquí no. Aquí el mito, por ejemplo, de Gárgor y Abis, o los trabajos de Hércules con Gerión, como explica aquí este Sícoro de Himera, entre el siglo VII y VI a.C., viene del mundo griego. De hecho, Tarteso aquí no se considera Tarteso del sur peninsular, pues no lo ubica geográficamente, simplemente suelta el nombre y poco más. Sobre los mitos de Hércules y sus 12 trabajos, como recoger los toros de Gerión, aparte de este Sícoro de Himera, que es su Heroineia, nos ha hablado Apolodoro de Damasco, Herodoto, Estrabón, Virgilio. Todos los autores clásicos han hecho eco de los mitos que se desarrollaron aquí en la península ibérica. Todos parecen confluir en lo mismo: la riqueza de metales preciosos de Tarteso. También posiblemente como un argumento para justificar lo que posteriormente serán las colonizaciones, tanto griegas como fenicias. El mensaje que se transmite de Tarteso en estas fuentes míticas es muy negativo,
como hemos explicado, es una tierra de monstruos y que hasta que no vengan los héroes griegos y los venzan, esto no será un terreno apto para el propio comercio. Como hemos dicho, una vez vencido y bajo el amparo de un rey civilizador, como será el famoso Argantonio, que vivió 120 años y reinó 80, según Heródoto, que es heredero de Gárgor y Abis, como he dicho, que son los herederos de Gerión y serán aquellos que traigan la agricultura, la ciudad, las leyes por escrito, etcétera, etcétera, que nos transmitió el historiador romano Justino, y que son mitos muy parecidos a los de Sargón de Accad, Ciro el Grande o el mito de Rómulo y Remo. Los griegos no se atreverán a poner un pie en estas costas para establecer ya el comercio con el mundo indígena. Aunque estos textos debemos decir que son de época helenística y que tienen escaso o ningún valor histórico, simplemente tienen valor histórico de nosotros entender la visión que tenían los griegos del extremo occidental del mundo, por lo que ellos era el mundo. Ahora sí vamos a pasar a lo que es ya el Tarteso literario, un Tarteso histórico, o que se habla de Tarteso como realidad, como una entidad geográfica y una entidad cultural. Como hemos dicho anteriormente, el primero que aparece es en Heródoto, en el siglo V a.C., y que nos da dos noticias que son muy útiles para entender el mundo de Tarteso. La primera es la llegada de Colayo de Samos a estas costas, a través de la divina providencia, que vinieron unos vientos de levante, al parecer, y acabó llegando a Tarteso. Lo de los vientos de levante aparece en el texto, ¿no? Y finalmente la aparición de los foceos en el reino ya de Argantonio. Ellos contactan directamente con Argantonio, según Heródoto, y le dará, no me acuerdo si son 20 talentos de oro y plata para reconstruir sus murallas para la defensa contra los persas, ya en el preámbulo de la Primera Guerra Médica. Por lo cual ya está hablando de, podemos ir allí, que encima son generosos, y nos vamos a traer grandes beneficios, ya no solo del comercio, sino aliados en el otro extremo occidental. También hay que remarcar que algo que ninguno de los historiadores ni geógrafos griegos estuvieron aquí. Simplemente se hacen eco de los viajeros, de aquellos que encontraron en las posadas, por Heródoto, por Egipto, y de ahí que sea la exagerada riqueza de Tarteso y la exagerada longevidad de sus monarcas. Ya por los autores romanos, ya si hablamos de Tarteso como una cultura ya pasada, ya Tarteso no es presente, ya Tarteso no existe, estamos hablando ya del siglo I a.C., aquí con Escino de Quíos, y que ya ellos se obsesionan con intentar ubicarla geográficamente, porque ya no saben exactamente dónde están. Aquí, por ejemplo, habla de Tarteso como ciudad, una gran ciudad ilustre, y volvemos al tema de la abundancia de metales. Tenemos a Pomponio Mela, a Plinio, ¿no?, que la sitúan cerca de Carteia. Voy a pasar rápido a la fuente porque, bueno, esto son pequeños extractos, pero de fuente pues, tenemos aquí todo lo que queramos, ¿verdad? Pausania, Estrabón. Interesante porque ellos identifican el río Tarteso con el Betis, nuestro actual Guadalquivir. De ahí que haya sido relativamente fácil ubicar Tarteso en su desembocadura. Y aquí viene la fuente más problemática de todo y en la que se basará Adolf Schulte, pues, ya a principios del siglo XX, que es la obra marítima de Avieno. Avieno, que escribe en el siglo IV después de Cristo, que son 1000 años después de lo que tradicionalmente se conoce como el final de Tarteso, dice basarse en una fuente púnica del siglo VI a.C., exactamente en el periplo de Hamilcón. Esto llevó a Schulten a coger la obra de Avieno, que está escrita en verso, y utilizarla como un libro guía a la hora de ubicar la ciudad. Exactamente lo que Schliemann hizo con Troya y la Odisea. Lo que pasa es que Avieno fracasó, y el Schliemann por lo menos nos vendió que la había encontrado, aunque todavía no está muy claro que lo que encontrara Schliemann fuera Troya. Aparte de no es un tratado geográfico al uso, como he dicho, en verso, Avieno rellenó los huecos que faltaban de ese periplo con su geografía actual, cosa que entonces ya cuando nos ponemos a mirarlo es imposible que coincida, pero recientemente, creo que fue en 1991, Osvaldo Arteaga hizo unas prospecciones en las marismas de Doñana, lo que supuestamente era la orilla del lago Liguchino, y a lo que Avieno llamó el sinus tartésico, es decir, un golfo tartésico, una entrada de mar antes que fuera el lago, se corresponde a la fecha que da Avieno, es decir, al siglo VI a.C. y al reinado de Argantonio.
Yo lo dejo ahí porque veáis ustedes toda la problemática que puede llevar la arqueología y los textos. Y si queremos casarlo, casamos, y si queremos desmentirlo, lo podemos desmentir, que no pasa nada. Y aquí vienen las fuentes bíblicas, que son una de las que más problemas han dado. Y imaginarse lo que representa que el primer estado de la península ibérica aparezca en la Biblia. Es el euromillón de los nacionalismos. Cuando conocemos la Biblia, pues ya está todo hecho. Básicamente, estos son los... Principalmente, no se ve, pero el de abajo, no sé si se ve, no sé. El de abajo es Isaías. Y estos son las 3 menciones que la mayoría de expertos sí atribuyen a Tarteso. Después hay muchas más que son más difusas, que no está claro, que es mejor no mojarse. Volvemos a lo mismo, aunque aquí Tarteso también, aparte de un topónimo, también se refiere a las naves de Tárcico, pero las naves de Tárcico las podemos entender, por ejemplo, perfectamente como el galeón de Manila. Y Manila sabemos que es un lugar, estamos hablando de una zona geográfica. La primera lo conocemos por los productos que traen, por ejemplo, colmillo de elefante, monos, pavos reales, ya que Tarsi se ha intentado asimilar a la Tarso de Anatolia, de donde era San Pablo, y, como bien sabemos, no hay ni elefantes, ni simios, ni pavos reales en toda el Próximo Oriente. Por lo demás, pregunta lo mismo, pero sí nos da una, creo, si no recuerdo mal, perdón, que se me ha ido. Bueno, aquí, la primera, en el libro de los reyes, ¿no?, donde nos informa que tanto el rey Salomón como Irán era rey de Tiro, viajaban con sus naves cada 3 años por oro y plata. Hombre, en la conexión de Irán como rey del mundo de una ciudad fenicia, y que los fenicios después arribaran aquí, más o menos, por la misma fecha, da pie a pensar que la Biblia no puede... Cada menos la Biblia tenía razón, como un libro que hay. Básicamente estas son las características de la fuente, para resumirlas rápido. Coinciden en la riqueza de los metales que hay en Tarteso. Eran los más civilizados de Iberia. Tenía una monarquía sacra de tipo oriental, como era Argantonio. Y sobre todo era un enclave comercial, donde ellos podrían intercambiar productos manufacturados por otros productos de lujo y materias primas de las que carecían, como por ejemplo podía ser el estaño o la plata. También se ha identificado con topónimos como el río, como hemos visto, como un reino, como un monte o como un golfo o como una cultura. Pero en eso no vamos a entrar, sobre todo esas referencias son davianas. Pero en esto va a ser difícil entrar. Veamos los usos sociales que ha tenido Tarteso ya en la modernidad. Esto, para los que sois de Cádiz, es la disputa de la diócesis de Medina Sidonia, bueno, de Asidonia. Cuando se cambia, claro. Claro, de Ahora Asidonia. se han cumplido 200... No, eso fue en los 80, cuando ya el primer obispo Jerez. Sí, pero ahora hay un aniversario del cambio. Pues el debate se inicia en 1605 y no fue hasta 1980 y poco cuando concluyó. Y para ello se utilizaría Tarteso como una herramienta de reivindicación sobre el pasado glorioso, en este caso de Jerez de la Frontera. Se hicieron obras vastísimas. Por visto, a Jerez llegó el nieto de Noé, Tubal, y de ahí pues, pasó a Gerión, y Gerión a Argantonio, y de ahí a los Reyes Católicos. Y Es que eso lo dice Fray Jerónimo de la Concepción, no sé si sabe, bueno, un tipo muy peculiar que decía que la Virgen María era de origen, no tartésico, pero sí de la zona. No, sí, no, aquí, bueno, la obra yo he puesto, mira, por ejemplo, el título de esta, demostración histórica de haber sido la ciudad de Jerez de la Frontera, en su término, la de Tarteso, Turdeto, Chera, Cartella, Charreia, pum, y sirvió para hacer genealogías súper complejas, lo que he dicho, para ir desde Gerión y Argantonio a los Reyes Católicos a Juan Carlos. Son hojas y hojas, listas y listas. Aquí vemos el uso de lo social de la historia como herramienta de reivindicación de las identidades, no solo nacionales, pero también de las identidades locales. Aquí no termina esto. Por ejemplo, Esteban Rayón, que también está metido en este debate, que es anterior, que en 1660, nos habla de los andaluces turdetanos. Y ya que eligieron al rey Argantonio. Bartolomé Gutiérrez, que dice que los campos de Tarteso, como el propio término jerezano, cómo intentan cazar el pasado y su presente, por un motivo más que no es ya ni religioso, ya era un motivo económico.
que la capital de la diócesis estuviera, que la sede de la diócesis estuviera en Jerez. Bueno, sobre esto hay muchísimo, este es un pequeño ejemplo simplemente de los usos sociales de Tarteso en la modernidad. Y ya hay 2 libros por ahí que están rulando, que es el Tarteso de Schulten y el Tarteso de Bonsor. No me quiero meter mucho. Mire, por ejemplo, esta foto que he encontrado, que es Tarteso Schulten, mito, nacionalismo, arqueología, Andalucía y Alemania. La arqueología romántica. Acaban de surgir Alemania e Italia como Estado. Hay que darle un pasado nacional. Y Schulten y Bonsor son aunque Bonsor es medio francés, medio inglés, medio español, que no está muy claro lo que es. Schulten es alemán y es de esta escuela. Entonces busca en el pasado clásico, en el legado clásico, busca el origen, en este caso, de España, y no tanto de España, sino de la civilización en Occidente. Sobre todo aquí, resumidamente, ¿no? Busca la ciudad perdida, como explicaba, como hizo Schliemann con Troya. Entiende que es una cultura superior y que tiene una formación política compleja, es decir, es un reino. Hombre, es que Schulten toma la fuente al pie de la letra, como si fuera una guía, o si tiene un rey que se llama Marco Antonio, pues un reino. Busca a través de la fuente, como he dicho, y sobre todo es la legitimidad basada en la Biblia. Y imaginarse que pudo ser eso durante el franquismo, ¿eh? Durante un nacionalcatolicismo, que su primer estado apareciese en los textos sagrados. Ya pasamos a una arqueología un poco más científica, aunque no va a abandonar la escuela de Schulten. Schulten ha dejado una huella, una impronta en los estudios de Tarteso, que creo que todavía no se ha borrado, y bueno, en los 50 y los 60 al menos, que ella pretende buscar Tarteso en su cultura material. Se va a centrar sobre todo en analizar cerámica, joyas, se van a obsesionar con el objeto y van a olvidar por otra parte la historia. Se va a basar en, como ha dicho Antonio, el difusionismo. Aquí el agente civilizador no puede ser otro que el difusionismo. Aquí no podemos desarrollarnos nosotros como sociedad. La cultura y la civilización tenía que venir de fuera, dentro de los propios procesos que se estaban dando en el Mediterráneo, como eran en Chipre, por ejemplo, en Etruria. Los etruscos se han comparado mucho con el mundo tartésico, los etruscos junto con los griegos como producto griego y Tarteso como producto fenicio. Y aquí, en esta metodología positivista, todo lo oriental será Tarteso. La sociedad del bronce final, cuando se orientalizan, formará Tarteso, y como hemos dicho, omitiendo que estas comunidades pudieran progresar y tuvieran su propio desarrollo sin tener en cuenta lo oriental. Perdona un momentito. Aquí es donde se ve el gran corte, un pequeño corte con Schulten, este simposio de Tarteso y sus problemas, de 1968, que fue en Jerez, que se acuñó la frase de déjate da vieno y humea el terreno. Lo que pasa es que humearon el terreno más de la cuenta. Y se olvidaron también de los textos históricos. En reacción a este movimiento positivista historicista, ya vamos a buscar, ya surge el paradigma autoctonista, con otro libro también en Jerez que se llama Tarteso 25 años después, de Tarteso y sus problemas, donde ya buscamos una mirada multidisciplinar antropológica para entender el fenómeno de Tarteso, sus propias dinámicas internas y cómo afectó la orientalización. La orientalización no creó Tarteso, la orientalización dio préstamos culturales, préstamos como puede ser la vid y el olivo, como puede ser, como he dicho antes, la gallina y el burro, el torno alfarero, pero no transformará la sociedad. La sociedad ya venía muy jerarquizada del bronce final y continuarán con esa jerarquización hasta la llegada de los romanos. Ya con los mal llamados turdetanos, que no es más que nada los tartesos y los fenicios, seguiremos apareciendo nombres de reyes en una especie de ciudades-estado o proto-ciudades-estado. Es decir, duda o duda, son ciudades, asentamientos independientes. No son un reino con una capital, como planteaba Schulten, con un gran monarca que gobernaba desde el Guadiana hasta el Tajo hasta el Segura. Y este es el Tarteso, que por ahí está ese libro, que es de Francisco Celestino Pérez, que si no recuerdo mal creo que es de 2015. Así que más o menos tenéis los extremos, los del medio no lo he podido tener. El libro de Barnes, de González Barnes, de Tarteso y el mito. Y esto es más o menos por donde estamos viendo la investigación a día de hoy. Tarteso como una cultura
del sur peninsular. Este fue el manifiesto por Tarteso en el tercer gran encuentro, después de lo que hemos visto, que es Tarteso en Prueba Metal, en 2011. Este se realizó en Huelva, y entiende Tarteso como una cultura del sureste peninsular que confluye con el mundo fenicio, pero que no lo cambia. Que a su riqueza, como hemos visto anteriormente, aluden los griegos, pero que va a haber un proceso de mestizaje, tanto en el mundo indígena como en el mundo fenicio. De ahí que posteriormente, en Cádiz, haya una confusión, por ejemplo, como Cicerón, que no entienda ya, por ejemplo, Balbo, Cornelio Balbo, que lo llama Tartesius Gaditanus. Porque ya no... Los griegos se hacen la un lío, perdón, porque no tienen ni idea de la ruta fenicia y se lo inventan todo. Claro. Hacen un cacao tremendo. Y aplicando un poco lo que hablábamos de la metodología del otro día, es una barbaridad que siendo Cádiz fundada por los tirios la tercera vez, los sacrificios fueron, vámonos que nos vamos ahora, ¿no? Que creo que la colonia hace mucho por las relaciones con los indígenas, por llamarlo así. El escudo de Cádiz, como el de Andalucía, es Hércules. Claro. ¿Por qué? Porque dale vuelta. hay que recurrir a los grecolatinos, no vamos a recurrir a los semíticos. Que por eso se hace la que es un lío, porque no tenemos la otra fuente púnica. La fuente, tenemos la biblioteca de Cartago. Y lo más parecido que tenemos una fuente púnica es lo que hemos dicho. No, Sí es cierto que Avieno encontró el relato de Hamilton. Eso es lo más parecido que tendríamos. Pero que no lo tenemos así, tampoco lo podemos comer en fuente púnica. Entonces, por eso digo que toda la historiografía relacionada con... hablan, o sea, escriben de oídas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora al final ya quiere iniciar el debate. Pues nada, lo que me ha hablado de la jerarquización, que parece ser que la precolonización, las primeras llegadas en el siglo XI de griego y fenicio, esto está demostrado por la cerámica ática que se ha encontrado en Huelva, en el castillo de Doña Blanca. El castillo de Doña Blanca, pues, para los que no sepáis, es un asentamiento que está justo enfrente de Cádiz, que antes era un puerto fenicio y que ahora está tierra adentro, porque el río Guadalete, igual que el Guadalquivir, como hemos visto, también hizo sus propias marismas. Y que yo estoy con Diego Ruiz Mata, que Castillo de Doña Blanca no es otra cosa que la prolongación continental de Cádiz, el centro comercial de Cádiz de conexión con el mundo indígena. Todo lo podemos discutir. Y que los griegos llamaron puerto de Menesteo. Siendo de base agropecuaria y minera, y se organiza en ciudades-estado. Esto es más o menos una constante. La única cuestión de Tarteso, lo que se debate es su origen, como hemos visto. Bueno, Tarteso dice el sensacionalismo. Esto es una maravilla, ¿eh? Buscando la Atlántida en el lago Liguchino, que la Atlántida estaba en San Lucas, por lo visto, y yo que no nos hemos enterado. Y será a partir de la caída de la Atlántida cuando los restos de la Atlántida pues, se volverán a resurgir de su ceniza y crearán Tarteso. Por eso Tarteso es la civilización más avanzada. Cada uno cuando elaboramos un relato. ¿Desde dónde miraban los griegos cuando escribían? Desde el comercio, desde las colonizaciones griegas, los fenicios, 3/4 lo mismo, el franquismo desde dónde miraba, buscando el pasado glorioso de la gloriosa nacional, la monarquía hispánica buscando su origen, o la Junta de Andalucía, pues habrá que reivindicar la autonomía. Y, evidentemente, los textos tienen, es decir, la historia tiene unos usos sociales. No se, como decía Antonio, la historia no se escribe como simple anécdota. Tiene una intencionalidad. Y eso es lo que debemos hacer a la hora de enfrentarnos a cualquier tipo de texto, y sobre todo concreto el Tarteso, que al ser una historiografía tan densa, con 2500 años, que han escrito griegos, romanos, fenicios, etcétera, hasta hoy, ahí es donde debemos intentar buscar el Tarteso arqueológico o el Tarteso histórico. Y la única forma de hacer esto es haciendo la arqueología del texto, viendo cuándo se escribió, cuándo se copió, su paleografía, etc. Y estableciendo un diálogo con el texto, en el que nosotros preguntamos y el texto nos responde, que es a través de la hermenéutica, a través de la interpretación. Siendo consciente, no desde la objetividad, porque la objetividad no existe, al fin y al cabo la historia la hacemos los sujetos, y por tanto es subjetiva, sino siendo por lo menos conscientes de dónde miramos, de cuál es nuestro capital cultural adquirido y cuál era el capital cultural adquirido de quien escribió ese texto. Solo así, y a través de la hermenéutica, podremos hacer una pequeña aproximación a Tarteso un poco más libre de los secos. Y aquí unas pequeñas conclusiones, ¿no? Como hemos podido ver, después de todo de ese breve recorrido historiográfico, Tarteso es un concepto que ha ido variando con el tiempo, debe ser una tierra
de monstruos, hace una tierra rica en metales, hace la primera civilización de Occidente, etc. Y que ha respondido a diferentes usos historiográficos, como acabamos de decir. El Tarteso oriental no genera una nueva sociedad, sino que la cambia solamente la cáscara, pero no el contenido. Las sociedades jerarquizadas del bronce final continuarán hasta la llegada del Imperio Romano, simplemente que aceptarán como producto de lujo, sobre todo para las élites, los productos llegados desde el Mediterráneo oriental. Muchos son sociedades del bronce final que tienen su propio desarrollo y que adoptan préstamos orientales de forma selectiva y parcial, generando sociedades diferentes al resto de Iberia, pero cuyo núcleo principal será el factor autóctono. Y que, como hemos visto, las sociedades, los fenicios de Cádiz, puede que en vez de orientalizar a los autóctonos, se tartesizaran. Es que es una palabra. Y esto lo podemos entender como una metáfora de Manuel Vendala, que decía en este caso sobre la romanización, y la romanización era una menestra o una crema de verduras. Y era lo uno y lo otro. Pues aquí ocurre lo mismo. Cuando llegan los fenicios, arriban aquí a estas costas, pues está claramente diferenciable los componentes fenicios y los componentes indígenas. Estaremos hablando de una menestra de verduras donde podemos ver las zanahorias, los guisantes, las cebollas, etc. Pero con el paso del tiempo, el tiempo será el fuego, la cocción, que vaya deshaciendo esas texturas y convierta la verdura en una crema homogénea, donde ya todo es muy difícil de diferenciar qué es qué, y dará lugar a esa sociedad mestiza que es Tarteso barra Fenicio, o Tarteso barra Fenicio, dando entonces en el sur de Andalucía una sociedad pluriétnica, como ha ocurrido a lo largo de la historia, con la llegada de los musulmanes, con la llegada de los visigodos un poco menos, etcétera, que eso ya nos hablará Zarco. Y por tanto, rompiendo con la idea tradicional de que Tarteso es un producto oriental, Oriente será quien nos hable de Tarteso, pero jamás lo va a creer. Tarteso, esto es mi opinión, que conste, es un producto indígena que se ha intentado manipular siempre desde los centros de poder a partir de dos cuestiones básicas. Es el primer nombre que tenemos sobre la península ibérica y supuestamente aparece en la Biblia. Eso ha sido un motivo suficiente para que todos los poderes a lo largo de la historia, y sobre todo de la historia de la modernidad, quieren hacerse dueños del concepto de Tarteso. Y poco más. Muchas gracias a todos por...